Ya, listo. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar reunidos en esta ocasión en Aeromoto con motivo de la presentación del libro de artista Henry Eric Hernández. Sentémonos a conversar sobre la violencia. Antes de comenzar, me gustaría agradecer, por supuesto, todas las gestiones del equipo de Aeromoto, de los artistas, ¿no? de Henry Eric, de Iliana Diegues, quienes van a presentar junto conmigo, Donovan Hernández, este libro que yo creo que nos viene muy bien, sobre todo el día de hoy, que hay como un momento, ¿no?, singular, importante de lo que está pasando en Cuba con relación a este trabajo, ¿no?, también de un artista cubano que por otra parte ha estado profundamente implicado, ¿no?, digamos, como en todo este proceso social, y ha sido un protagonista relevante de todo este entramado, ¿no?, de movilizaciones, como de momento de protesta álgida, ¿no?, con una cantidad de razones de la que nos hablarán en un momento más tanto Henry como Iliana. Y bueno, por nuestra parte, nuevamente agradecer a Aeromoto, agradecer especialmente a Macarena Hernández, quien nos ha facilitado las comunicaciones con el equipo, el nuevo lugar que no lo conocíamos, en el centro histórico. Es la primera vez que venimos aquí, aunque en mi caso es la segunda vez. Ya habíamos presentado un libro anteriormente. Entonces, pues sin más, me gustaría hablar rápidamente como de la dinámica un poco de esta presentación, de este trabajo, de cuya naturaleza en un momento más hablaremos. Primero me gustaría, digamos, explicar que brevemente vamos a presentar, tanto Iliana como yo, en rasgos generales, ¿no?, algunos de los aspectos que nos parecen destacables de este trabajo, por otra parte sumamente meritorio, de una producción de un artista visual como Henry Eric, que, digamos, tiene una trayectoria global, indudablemente, ¿no?, ha ganado la beca Guggenheim a muy temprana edad, entre muchas otras cosas, y he participado en cantidad de bienales junto con Celia González, ¿no?, Junior, y digamos toda una generación muy potente del arte contemporáneo en Cuba, que ahora está trabajando como editor en Hipermedia, pero también produciendo, ¿no?, libros con Tania Bruguera para Documenta, entre muchas otras cosas. Entonces, me gustaría primero cederle la palabra a Iliana Diegues, después presentaré yo algunas reflexiones que el libro de Henry, que ahora está circulando, nos ha despertado, y finalmente pues le daremos la palabra a Henry, ¿no? Entonces, además es un profundo honor compartir esta presentación con alguien como Iliana Diegues, ¿no? Una tremenda personalidad también en el campo de las investigaciones que tienen que ver con arte, con política en América Latina, con una trayectoria global, que acaba de publicar también un volumen colectivo, ¿cierto?, con Ala Longoni, y digamos, con todo un trabajo importante que tiene que ver con la cuestión del performance y por las subjetividades trans, ¿no?, en México y en América Latina en general. Entonces, autora de Cuerpos sin duelo, que me parece uno de los libros más fundamentales que se han escrito en las últimas décadas, ¿no?, en relación con justamente los fenómenos de la violencia y la representación en América Latina. Entonces, hasta me tiembla la voz porque es una mujer muy admirada y con un trabajo sumamente destacable. Entonces le damos la palabra sin más. Muchas gracias, Donovan. Muchas gracias, Henry, por invitarme a estar aquí con ustedes y a todos los que, desafiando todas estas contaminaciones y la cuarta ola y todo lo que se dice, estamos aquí hoy. He preparado un texto que espero que tengan paciencia de poderme escuchar. Lo titulé incluso a pesar de que es en torno al libro de Henry, pero le quise dar un título, ¿no? Y lo titulé La vida suspendida por el terror del sublime revolucionario, ¿no? Importa recordar hoy, además, que hace exactamente un año, el 27 de noviembre del año pasado, cientos de jóvenes llegaron espontáneamente a las puertas del Ministerio de Cultura de Cuba, ¿no?,
para tratar de pedir un diálogo, ¿no?, desde las diferencias y las disidencias, y lo hicieron justo un día después de que la policía y la seguridad del Estado y todo el aparato represivo de Cuba entró y rompió las puertas donde estaban, pues se dice acuartelados, pero estaban realmente en huelga de hambre y sed, muchos integrantes, activistas, artistas, ciudadanos simples en San Isidro, en la casa de Luis Manuel Otero. Los cargaron, se los llevaron, luego hicieron todo un recorrido, a Luis lo dejaron detenido en el hospital, y creo que en solidaridad, pero también en gran hartazgo, esos jóvenes que se fueron reuniendo frente a las puertas del Ministerio de Cultura un día como hoy, y que llegaron hasta la noche, comenzaron a escribir una historia importante de insurgencias en Cuba, y creo que para pensar todos los levantamientos y las resistencias que tienen lugar hoy en Cuba, hay que pensar sobre todo en el movimiento San Isidro, en nombres como Luis Manuel Otero Alcántara, en nombres como Michael Castillo Osorbo, que están presos además en prisiones de alta seguridad simplemente por disentir. En Cuba la figura del preso de pensamiento, ¿no?, es una figura pues ya suficiente para apresarte y detenerte. Y me parece importante recordar ese día. Fernando Pérez, el director de cine, ha dicho, hace poco leí un texto de Fernando que hablaba de que para él el 27N fue una especie de viaje al futuro, ¿no? Y que pese a ser una manifestación política, para él el 27N y todo lo que allí sucedió ese día, que de lo que Henry podrá hablar con mayores detalles, representó sobre todo una acción poética, ¿no? Estos jóvenes y estas personas que estuvieron allí reunidas decía que son fundamentales para pensar los levantamientos en Cuba, porque también son los que más han sufrido la maquinaria del terror, ¿no? La violencia extrema que se vive en Cuba está activada por la maquinaria estatal, por hombres y mujeres vestidos de militares o policías, pero también vestidos de civil, que sirven a un régimen que ha hecho del otro y de las otras sujetos de sospecha, persecución y represión. Está siendo una práctica a lo largo de más de 60 años. A esa maquinaria de control totalitario se han entregado ciudadanos para vigilar y castigar a sus propios vecinos, familiares, amigos, incluso compañeros de trabajo. Pero también a ella se han enfrentado decenas de personas bajo la figura del preso de conciencia y preso político, han sido encarceladas, incomunicadas o forzadas incluso al destierro o al exilio. El dolor que a lo largo de tantos años han producido las violencias de Estado como de los civiles en Cuba permea la vida de todos los que adentro o fuera de la isla seguimos deseando y apostando por una vida digna, la que prometió y abandonó las retóricas revolucionarias. Este es un proyecto que nos toca realizar a todas las cubanas y los cubanos. No es el proyecto prometido de un sistema patriarcal que a los ojos del mundo sigue pensándose como supuesta utopía. Las utopías son construcciones intelectuales, pienso yo. El mundo posible y deseado es un camino largo que en estos últimos años emerge desde las calles y los barrios, desde las movidas de San Isidro y el 27N, y sobre todo desde los cuerpos de cientos de jóvenes que contatan el fracaso de la retórica sacrificial y patriarcal del hombre nuevo. La necesidad de discutir y desmontar la violencia totalitarista atraviesa, me atrevo a decir, toda la obra de Henry Hernández, con especial atención al tejido de las economías afectivas y al ejercicio patriarcal que busca someterlas. La violencia totalitaria es esencialmente violencia patriarcal, sostenida por alianzas de sujetos vinculados al poder por pactos reafirmados en políticas de enemistad y producción de muerte. Alianzas necropolíticas que en el contexto cubano están más dedicadas a la producción de espacios de terror y punición. La obra de Henry Hernández, artista, investigador social, escritor, curador, de tesitura dialógica que ha apostado a procesos de creación colaborativa o colectiva, es inseparable de su ejercicio de crítica cultural y desmontaje político. Su práctica implica el despliegue de operaciones críticas en torno a las construcciones de los relatos de la historia, la memoria y los afectos. Dicho de otro modo, se trata de un creador que entiende la práctica artística como un proceso de agencias performativas y relacionales.
y que ha ido produciendo un escenario de reflexiones, interpelaciones y exposiciones de las violencias que atraviesan y en gran medida definen la vida de las y los cubanos. Y lo ha hecho, insisto, desmontando la politicidad que habita los vínculos afectivos, sociales, culturales, indagando en el dolor propio como una manera de intentar entender, pienso, los modos de seguir construyéndose pese a tanto cercenamiento. La creación que hoy nos convoca tiene la forma de un libro realizado en diálogo con un proceso socioestético y artístico, sostenido con un conjunto de dibujos a lápiz sobre cartulinas y en cortos documentales, pero sobre todo sostenido en muchas horas de conversaciones y registros que propiciaron incluso otras series, como los cuentos cortos, incluida En otra isla para Miguel. Ese collage de relatos desesperados, como ha dicho Kevin Powell, que va adentrándonos en el detritus que hoy son las vidas de los hombres, y aquí sí de los hombres fundamentalmente, utilizados para exportar la violencia revolucionaria. El libro Sentémonos a conversar sobre la violencia es también la documentación de un proceso expositivo y conversacional. El tejido de reflexiones políticas y teóricas y estéticas culturales que toma forma en la conversación entre el artista y Carlos Aguilera es un documento precioso y es, como diría Samuel Beckett, una práctica inmersiva, pero en nuestra oscura y siniestra trama. Entre las producciones que documenta el libro median vínculos metonímicos y se comprometen recursos conceptuales y estrategias etnográficas. Pienso que la práctica de Henry está inserta en el campo expandido de la cultura como devenir posmodernista, evoco a Hall Foster, o en un pensamiento más avant-garde, evoco a Abby Barbour, que asumió el arte como práctica cultural y antropológica, que pide ser contada desde una historia de la cultura más que de una historia del arte. Imagino estas estrategias y tramas sin ninguna conexión con el despliegue de una autoría etnográfica que desde la apropiación idealiza otredades, nada más alejado de las prácticas y propósitos de construccionistas de Henry que la producción de utopías y relatos idealizantes, tan anhelada por quienes consagran el fracaso totalitarista desde la afección melancólica. Los entramados discursivos que sostienen Sentémonos a conversar sobre la violencia y de cómo el verbo se hizo carne implican textualidades visuales y verbales que solicitan compromisos perceptivos distintos. Sabemos que en el arte contemporáneo mirar no basta. Las negociaciones entre lo real y su suspensión poética, prefiero esta idea de poética a la idea de ficcionalización, es una elección muy personal, producen mucho más que artefactos. Implican modos de hacer que posibiliten la práctica del artista como investigador social. Implican agencias performativas capaces de generar encuentros, conversaciones y no entrevistas, para habilitar la sugerencia de Renaud Dulon de imaginar el testimonio como el intercambio entre sensibilidades humanas. Es decir, atender cómo aparece la persona en el enunciado testimonial, cómo abre el cuerpo de uno y cómo escucha al otro, cómo va tejiéndose la performatividad testimonial. Esta recurrencia imaginativa en busca de la escena antropológica me conecta con un bello texto de Derrida, donde él se preguntaba si de tanto contemplar las bellas artes ya no escuchamos no el canto, sino el grito de aquel que se sacrifica para fundar el acontecimiento. Mirando, leyendo los registros visuales y narrativos de Henry, no podía sino imaginar esos gritos y esos cuerpos que dan soporte a los relatos visuales y a las locuciones verbales. Una situación también pensable desde las reflexiones de Mikhail Bakhtin en torno a los tejidos entre el acontecimiento, la experiencia y su expresión estética. Regreso al comentario sobre el recurso metonímico como modo de enfatizar operaciones de contigüidad que vinculan performatividad testimonial, los dibujos y el libro. Los dibujos como cristalización poética de una experiencia social y afectiva que vehiculan una cadena de significados, de conexiones de vidas que tienen en el registro documental de los cortos su aparición también estética. Y me refiero más allá del libro, el tejido documental, estético, artístico que forma el conjunto del contexto exposicional. Christine Steele
ha producido la noción de comisura para pensar el espacio de conexiones que despliegan las obras post-vanguardistas en sus distintas elaboraciones performativas, objetuales, teóricas y documentales. El término comisura deriva del latín que significa unir y conectar. Me interesa esta noción para pensar los vínculos de los dibujos con los testimonios y documentos que en ellos se cristalizan y su reverberación en la potencia performática que el libro activa. Cómo actúa y afecta la información visual, pero también testimonial y política, en quienes miramos y leemos lo que está más allá de la inscripción visible. Cómo se activa el rumor capaz de envolvernos en su densidad líquida. Cómo se reviven, reconocen o simplemente se intuyen las distintas capas que conforman los imaginarios del terror, según sea la experiencia. Los microrrelatos representados en los dibujos economizan la popular estética de la historia, de la historieta y del cómic, y apelan, pienso, a un minimalismo gráfico. En la serie Sentémonos a conversar sobre la violencia se habla desde la primera persona, mientras en De cómo el verbo se hizo carne, los relatos son retomados por terceros. Este intercambio de personas gramaticales es propicio de la producción del rumor Este intercambio de personas gramaticales es propicio a la producción del rumor y al trasiego de informaciones que a modo de palincesto va contaminando las memorias del padecimiento propio y de otros. En contextos totalitaristas, el rumor se instala en el espacio intersubjetivo y redefine la percepción de una realidad acotada por las políticas del terror y los espacios del miedo. El rumor expresa el tráfico de informaciones relevantes para las colectividades. En contextos totalitaristas en los que se ejerce el terror como mecanismo de control, las versiones de los hechos, con sus ambigüedades y verdades, circulan a través del rumor alimentado por la cautela, la reserva y el miedo. Vivíamos a base de rumores y temblábamos de miedo, dijo Nadezhda Mandelstam en ese maravilloso libro donde ella trata de describir los últimos años de Osip Mandelstam, el gran poeta que perdió la vida, que fue asesinado en los campos del Gulag. El miedo ha sido pensado por Bauman como el nombre que le damos a nuestra indefensión y cuyo sentimiento, incluso después de haber perdido todas las esperanzas, somos capaces de impedir o conjurar, sobre todo cuando nos enfrentamos a una dimensión que nunca podremos conocer, el abismo al que se enfrentan en Cuba cada día las personas que allí viven, que profesan un pensamiento distinto a la lógica oficial, es impredecible y por ello es tan terrorífico. La urdimbre totalitarista refiere una mitificación de lo indecible sostenido en un silencio tácito que dificulta la representación de los eventos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cómic de guerra se convirtió en una caja de resonancia de los rumores del mundo, y aunque fue utilizado por un medio de información instrumentalizado por los totalitarismos, tanto los fascistas como los comunistas, también se consolidó como un medio a través del cual fue posible documentar y comunicar sucesos traumáticos del orden de la historia. Me refiero, por ejemplo, al cómic Maus de Art Spiegelman. Los relatos recreados en las series de dibujos de Henry Hernández tienen soporte en los testimonios de conocidos y vecinos del artista, que inevitablemente representan una realidad nada excepcional, sino que transmiten un mundo definido por las violencias cotidianas instrumentalizadas por el Estado cubano como mecanismo de control social y marginación para aquellas y aquellos que nunca fueron incluidos en la llamada utopía socialista, o para aquellos que una vez usados como carne de cañón pasaron a ser prescindibles. Esta es la verdad obscena que desmonta el sublime revolucionario y que funda el terror fundamentalista del socialismo, como bien ha dicho Slavoj Žižek. Abordar la realidad de la vida popular que el Estado consideró como conducta marginal tomó la forma del interdicto desde PM, el documental de Orlando Jiménez Leal y Saba Cabrera Infante, o desde las representaciones teatrales de Carlos Felipe en sus escrituras sobre las mujeres y los hombres de San Isidro y el puerto de La Habana. Bueno, recuerdo con especial afección, recuerdo a Requiem por Yarini, por ejemplo, ¿no?
La vida cotidiana, sin tamiz de las representaciones ideologizadas, fue quedando al margen para los patriarcas revolucionarios, demasiado correctos, intelectuales y mayormente blancos. Los márgenes han sido el sitio donde pueden respirar y rumorearse las disidencias todas, las del pensamiento y las del cuerpo, las márgenes donde se salvan o se hunden, se gozan o se matan los cotidianos dioses negros. Esa es la garganta profunda, inmanejable, no negociable, de una sobrevivencia en las cárceles como resistencia a pactar exilios forzados. Las formas de hacer que privilegian el doble registro, aquel que mira, percibe e inscribe, y aquel que recrea, imagina hacia dónde dirigir la eficacia afectiva del arte de imaginar. Insisten en la potencia del ars affectandi. Los afectos son siempre la consecuencia de un efecto. Desde Spinoza, afecto es denominación más general del efecto producido por un cuerpo sobre otro para expresar la potencia del obrar de los cuerpos. En el tejido de voces y cuerpos que toman forma en los cortos documentales como en los dibujos que hoy nos convocan, afloran las políticas afectivas de la marginación y la exclusión de quienes no cabían en la idílica representación del mundo nuevo y exponían el fracaso del mesiánico relato revolucionario. Benjamin definía el momento mesiánico como una suspensión a la espera del acontecimiento. En Cuba hemos vivido bajo esa suspensión, esperando y sosteniendo desde un residuo de aliento la posibilidad de una vida digna. La administración de estas políticas mesiánicas y de exclusión determinan hasta hoy las economías del odio fundadas en la estigmatización de las diferencias y son esenciales para entender las constituciones necropolíticas en Cuba, para alinear a los unos contra otros, retomando la vieja estrategia fascista y totalitarista. Como ha reflexionado Sara Ahmed, el odio no reside en un sujeto, sino que es un valor que economiza las relaciones de diferencia y desplazamiento, particularmente en los cuerpos racializados y marginalizados. El odio descargado sobre una parte de la sociedad a la que se le acusa de poner en peligro a la otra parte legitima la violencia y es el detonante de una cacería de brujas y de las políticas de terror y punición con las que el Estado cubano administra hoy la vida. La necropolítica que gobierna Cuba ha procurado generar mundos de borrados o de muertos sociales, de lo cual dan amplio testimonio los sujetos que hablan en los dibujos de Henry. A esos a los que primero fue necesario escuchar para poder conversar. De la performatividad social que el Estado cubano ha calificado y excluido como márgenes, no solo emergen las historias de un fracaso político y social, sino pienso que también reemerge la performatividad cimarrona que ha sido parte y lo sigue siendo del imaginario que necesitamos sostener para hacer posible otra forma de vida para las y los cubanos. En varias ocasiones, ya es lo último, en varias ocasiones he leído y he escuchado a Henry preguntarse sobre la pertinencia del duelo en una sociedad que desde hace décadas está instalada en la pérdida, mientras la historia oficial intenta inscribir triunfos. El duelo es una categoría introducida en las primeras décadas de las preguerras del siglo XX, con la cual Freud nombró un proceso, un trabajo de reparación después de la pérdida. Para hacer duelo se requiere lo que Freud llamó un examen de realidad que demuestre que el objeto amado ya no existe. Pero no puede haber duelo en la confusión o la duda, como insiste Eduardo Brunner. No es posible hablar de trabajo de duelo cuando ni siquiera se tiene un cuerpo que confirme la certeza de su muerte. En contextos como los que vivimos, en lo que se ha sistematizado el recurso de las desapariciones forzadas para sembrar el terror y la inacción, no es posible pensar desde la muerte del duelo. Hay pérdida a secas, como diría Jean Alouche. En Cuba, muchísimas madres no han podido despedir ni enterrar a sus hijas e hijos. Las aguas del Golfo de México cubren un cementerio clandestino de los miles de cubanos que allí están. Los muertos en las guerras que explotaron la táctica de las guerrillas y las revoluciones han tenido, si acaso, un entierro simbólico a través de cajones fúnebres más conceptuales que reales. Muchas madres no tienen la certeza de haber dado sepultura a los restos corporales de sus seres queridos. No creo que para referirnos a la dolorosa realidad cubana podemos pensar en la palabra duelo. Incluso quienes sabemos que hemos perdido muchas conexiones afectivas con el lugar donde crecimos, que hemos perdido a muchos de nuestros familiares sin haberlos despedido, no me atrevería a decir que pese a todo estamos en duelo.
sino que, aunque inevitablemente hemos perdido, no podemos todavía o no tenemos cómo procesar las irreversibles pérdidas, porque tampoco queremos aceptar que hemos perdido, porque hace mucho tiempo supimos que el supuesto proyecto revolucionario no era nuestro, que nuestras pérdidas no se definen por eso, sino por la zona de los afectos y los cuerpos que ningún poder podrá borrar. En los últimos años releo con atención las palabras de Sara Met, sus consideraciones sobre la no posibilidad de reconciliación y sobre la necesidad de aprender a vivir con la imposibilidad de la reconciliación, y sobre el duelo como trabajo de sustitución que nos reconcilia con el mundo es una construcción utópica. Es quizás una de las mayores enseñanzas que nos dan las personas que han perdido en este lugar donde vivimos. Bueno, perdonen si me extendí mucho. Bueno, ahora, después de lo que dijo Ileana, no sé qué pueda yo aportar realmente, pero también quiero compartir un pequeño texto que escribí con motivo del libro de Henry, y bueno, agradecer también la oportunidad de presentar y sobre todo la propuesta tan entusiasta de Henry para, digamos, abrir este espacio, ¿no?, de conversación que me parece de lo más importante. Yo también titulo mi texto de la siguiente manera: Infrapolítica y representación en Cuba. Sentémonos a conversar sobre la violencia, de Henry Eric Hernández. Sentémonos a conversar sobre la violencia, la más reciente publicación del artista visual y académico independiente Henry Eric Hernández, es una bitácora de trabajo atravesada por una doble condición. Por una parte, genera un archivo del trabajo gráfico y documental de las series Sentémonos a conversar y de Cómo el verbo se hizo carne, desarrolladas entre 2010 y 2012, y por la otra, despliega un conjunto de reflexiones sobre la violencia estructural en Cuba mediante el diálogo con Carlos Aguilera. Un común leitmotiv enlaza ambos dispositivos de representación: la necesidad, o tal vez la estrategia artística, de ficcionalizar el documento y el imaginario de la violencia. Este afán dialógico, acaso una metodología recurrente en las colaboraciones de Henry, se pone de manifiesto en el propio trabajo visual que constituye el núcleo estético del libro. Si bien los trabajos gráficos compilados aquí son el resultado de diversas exposiciones, montajes y descartes de las piezas documentales desarrolladas junto a Producciones Doboch, lo cierto es que, liberados del soporte museográfico y sus recursos curatoriales, constituyen una sólida narrativa con la fuerza suficiente para ser algo más que un álbum de saldos o una maqueta discontinua de carácter meramente documental. Se trata, sin lugar a dudas, de un ensayo visual sobre las políticas de la representación. Las imágenes y relatos que integran el volumen logran una cohesión que le da a esta obra un aire de familia con la novela gráfica, algo que le emparenta, en cierto modo, con la virtud secuencial del cómic y del cine. Las estrategias narrativas y gráficas empleadas por Henry escinden los relatos en dos grandes segmentos, que a su vez muestran las dos etapas del trabajo expositivo que el libro documenta. En la primera parte, que da título a la publicación, Sentémonos a conversar, se nos muestra un tropel de relatos en primera persona que perfilan las morfologías de la violencia estructural en Cuba, la homofobia, el sistema penitenciario y las muertes violentas en las acciones de guerra de Angola o Etiopía. Cada cuadro está acompañado de las formas de resistencia que, sin abandonar el umbral de la violencia, muestran las tensas negociaciones de los cubanos en relación a su núcleo obsceno inconfesado, la omnipresencia de un Estado revestido con el oropel del discurso revolucionario, pero que no es otra cosa que una carcasa que recubre a las élites militares de la isla. En la segunda parte, de Cómo el verbo, los recursos visuales con los que Henry da cuenta de sus entrevistas con los sujetos subalternos se vuelven más finos, y si vale la palabra, políticos, pues ya no vemos al sujeto del relato, o al menos con la capacidad de agenciar sus significados, sino que vemos una serie de relatos oblicuos, narrados en tercera persona. Las viñetas que enmarcaban al sujeto en su lugar enunciativo en la sección anterior dan paso a los globos de diálogo en donde suceden las acciones. El cambio de encuadre hace patente que quienes figuran ahí se encuentran en realidad sujetos al relato de los otros. El acto de narrar se convierte en el hecho de ser narrado. La agencia se transfigura en efecto testimonial. Surge así un tercer lugar enunciativo, la escena del fantasma, se podría decir,
en el que la verdadera temática son los mecanismos imaginarios del rumor que convierten en ficción popular las causas del sufrimiento de la sociedad cubana. Henry hace que los sujetos del relato pasen de la enunciación al enunciado, y que las vidas narradas den cuenta de los dolores de una sociedad. El contenido, en cambio, es una variación del difícil lugar que ocupa Cuba en las guerras de descolonización y la precariedad de la transición global al neoliberalismo. Por encima del procedimiento artístico, un asunto queda palpablemente expuesto: la falta de duelo en la sociedad cubana entre la historia de la persecución política y la conformación de una parte de la población marcada con el estigma de lo abyecto. Cabe destacar que la propia posibilidad de que se presenten estos relatos, con los que se ficcionalizan las representaciones culturales de la violencia, así sea al nivel del rumor o del imaginario popular, surge del propio impas del Estado cubano durante el periodo especial, momento en el que, a decir de Henry, la invisibilidad de los sujetos descalificados por el régimen como desechos o escoria social se torna imposible por el déficit de control sobre la representación integral de la sociedad. En ese sentido, los años 90 en Cuba trajeron consigo una pérdida del monopolio político sobre la representación y, en particular, un cuestionamiento del discurso oficial sostenido sobre el relato del sujeto revolucionario y el férreo control ideológico del aparato de Estado, para dar lugar a una disputa sobre las narrativas, ficciones e imaginarios de la violencia en el campo de la representación artística. Esto queda claro cuando atendemos a los relatos que conforman los storyboards. En su diversidad, estos tienen en común un rasgo distintivo. Reflexionan sobre el lugar que ocupa el Estado cubano en la producción de vidas abyectas, de desechos sociales lumpenizados. En cierto modo, el libro se articula en torno a un doble eje estructural. El eje superior, que nos muestra la figura del mártir devaluado, aquel que muere sin memoria ni reconocimiento en acciones de guerra, tratando de exportar el mensaje revolucionario, y un eje inferior, las vidas que no se ajustan a la imagen estrecha y falocéntrica del hombre nuevo, en torno a la narrativa épica de la revolución. Empleando adecuadamente el tropo de la ironía, Henry muestra que ambos ejes producen, a su manera, vidas desechables. En el trabajo de documentación, la violencia y el relato se articulan, a menudo, en torno a la diferencia entre el cubano combatiente y el no cubano no combatiente, para el caso de las guerras de Angola y Etiopía. O bien, se articulan en torno a la existencia de seres infrasociales, ubicados en el margen inferior del discurso oficial del sujeto revolucionario. Se trata de la violencia exterior de la guerra o de la violencia interior de la marginación. El trabajo de Henry es un documento de gran relevancia para comprender los mecanismos de exclusión operantes en los llamados países socialistas, cuya crítica sigue siendo un tabú para la mayor parte del pensamiento anticapitalista contemporáneo. Esta atención dirigida hacia las figuras excéntricas del régimen, marcadas por los significantes de la raza, la disidencia sexual y el anonimato, resulta oportuna en la medida en que desmantela el mitologema de la Cuba hiperreal, un lugar utópico situado en el Caribe donde el imaginario socialista se vería al fin realizado. En cambio, los relatos convocados por Henry nos obligan a atravesar el fantasma. Frente a la imagen ideal de una sociedad con las necesidades cubiertas, vemos el funcionamiento del sistema penitenciario y sus relaciones de poder cotidianas, la expulsión de las comunidades LGBTIQ+, hacia los márgenes de la representación, y el duelo suspendido de madres solteras que han enviudado sin función ni utilidad tras la pérdida de sus cónyuges, quienes trataron de identificarse con la norma del hombre nuevo. En cierto sentido, podríamos ver el ensayo de Henry como una mordaz exploración de la masculinidad hegemónica en los países socialistas contemporáneos. A través de recursos casi antropológicos, Henry logra recrear el trabajo de ficcionalización que está implicado siempre en la representación de los relatos del otro, particularmente cuando hablamos de la violencia vivida, ejercida o padecida. El recurso del slang y el lenguaje callejero de Cuba lo dota de una espontaneidad calculada, desde luego, pero que se resuelve en un acercamiento completamente ajeno a la ética paternalista que sobra en los trabajos de arte participativo al uso. Sin la pretensión de darle voz al otro, Henry construye un tinglado igualitario donde las personas conversan, muestran las divisiones reales que cinden a su sociedad, pero sobre todo pone de manifiesto una infrapolítica que solo puede sostenerse mediante la reproducción de estos sujetos lumpenizados a través de la violencia del aparato estatal. Por estas razones, tal vez sería adecuado decir que el libro de Henry constituye una adecuada disertación sobre la infrapolítica cubana,
vale decir, un ensayo visual y docuficcional sobre la infraestructura ideológica del Estado cubano, atravesada siempre por la tensión de sus reversos y alteridades. Se trata, en suma, de un documento dialógico sobre la negociación de los subalternos con el aparato estatal. Muchas gracias. Gracias, bueno, gracias también a la profesora y amiga Liliana. Voy a empezar un poco, solo quería contarla un poco de dónde viene el libro, arrancando por la cita de Kevin que hace Liliana, que creo que es del libro Otra isla para Miguel, ¿no? de la intro. Sí. El libro un poco parte de eso. El libro Otra isla para Miguel es resultado de mi trabajo en el cine documental, en una historia oral. Bueno, es un libro artista que también se publicó en el 2008, que incluye un DVD con 6 cuentos cortos, y en ese momento yo había cerrado varias series o sea, cine documental, experimental, cine de encuesta desde el año 2000 desarrollado en Cuba, y decidí entonces trabajar a partir de mis estudios ya de doctorado, que estaba metido más en la idea de la representación y un poco cruzando también con la antropología visual y todo esto. Y ahí entonces conversé con Kevin para armar el libro y comencé a hacer los dibujos entre el 2010 y el 2012, y Kevin falleció desgraciadamente en el 2013, en paz descanse. Entonces el libro se quedó todo almacenado, y en el 2017 los expuse en La Habana, y en el 2019, estando el colectivo Celia Junior y yo instalando una obra en el centro Botín en Santander, que una obra que trabaja todo el tema de la prisión en Cuba, Carlos Alberto Aguilera me habla diciéndome que él estaba inaugurando una serie de libros de arte sobre artistas con Almenara y otra con Rialto. Y entonces, bueno, ahí un poco hablamos de la idea inicial. Después, ese mismo año, pues tuvimos como una entrevista, Aguilera y yo, sobre otra compilación que yo había editado, pero que también trabajaba el tema de la violencia. Y ahí pues empezamos a repetir esta entrevista, que salen, o sea, como ampliarla, ¿no? Extenderla. Y entonces cuando me propone crear este libro para la colección Fluxus, que es la que lleva Rialta, gracias, habría que decirlo también, a los colegas, bueno, a Carlos Alberto Aguilera y a los colegas, a los editores de Rialta. Y aquí este libro, bueno, estuvimos trabajando ya, prácticamente estaba armado todos los dibujos de las 2 series. Hicimos la curaduría entre él y yo. Bueno, ya la idea era incluir la entrevista, y aquí cambia un poco. Después me comentó Aguilar y los editores que ellos cambiaron un poco el formato. Normalmente el formato de la colección Fluxus es un poquito más pequeño. Este tiene un formato casi de 20 por 20, 21 por 20, algo así. Y ahí es un poco, o sea, contándole un poco la genealogía del libro, ¿no? De dónde venía. Yo creo que sí, que cuando llegó la hora de armar el libro, que Aguilera me habló en febrero, inicialmente, en marzo de 2019, como que me parecía viejo, ¿no? O sea, un poco que estaba envejecido, pero por lo que íbamos a tratar. Pero yo creo que después toda la estructura que toma, ¿no? A nivel visual y todo eso, pues ya como que se actualiza también con la conversa que tenemos él y yo. Al final, pues ahí vamos como actualizando un poco sobre todo el trabajo de la colaboración y cómo hasta cerrar con la idea del miedo y de la violencia, ¿no? Pero básicamente yo creo que es una serie, a mí el trabajo editorial siempre me ha interesado, es decir, cómo lanzar el trabajo, la obra de arte, el proceso, el trabajo que es muy del proceso, de que tienes mucha documentación, y a la hora de instalarlo en una galería muchas veces resulta pesado, porque básicamente tiene como el efecto de una especie de gabinete de historia o de biblioteca de historia, ¿no? Entonces es muy pesado. Y ella cuando nace un poco con La Revancha en el 2006, conversando con Kevin Power casualmente, bueno, no casualmente, conversando, de hacer estos 2 primeros libros, La Revancha, Otra isla para Miguel, que es como una... Y de ahí un poco se me ha quedado el vicio de general, de convertir largos procesos en libros, ¿no? En un proyecto editorial. Creo que es muy saludable. Al final también es algo que tiene como esa cosita de quererlo coleccionar, ¿no? Yo creo que al final seguimos siendo adictos a los libros, al objeto, aunque tengamos en el teléfono o en los dispositivos todo el mundo editorial en digital, ¿no? Un poco esta era no sé, hablarle un poquillo sobre eso. Yo creo que no hay mucho más que decir con todo lo que han dicho ustedes en cuanto a nivel conceptual y todo esto.
Habría que decir también que esta idea de, o sea, sobre todo en el texto de Iliana, en el de Donovan habíamos hablado más, pero nunca habíamos como conversado sobre el libro. Yo creo que esa idea de que la hayas enfrentado a todo el material, bueno, a los 3 libros, La revancha, La isla para Miguel, y después ahí ves como un poco la genealogía de dónde va saliendo una cosa y la otra. Y creo que eso también es como bastante saludable. Me gustó mucho que Donovan leyera, porque yo no me había leído el texto de Donovan, no me gusta leer los textos cuando los escribe, y eso ya yo sabía que no. ¿Sí? Entonces ya sé de qué va. ¿Sí, no? Entonces por ahí es un poco las ideas. No sé si alguien quiere empezar. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien tiene comentarios? Como para ampliar la participación. Es que Henry es muy dialógico, ¿eh? No es de echarse monólogos ni nada. Lo que le gusta es estar platicando con la gente, igual. Yo no hablo mucho sobre pesado tampoco. Pero un poco esa era la idea de la genealogía del libro, un poco lo que quería hablar, de dónde venía, ¿no? Porque me parecía importante de que Iliana había como recuperado ese statement de Kevin, que igual sí, Iliana había recuperado ese statement de Kevin como que tuvo mucho tiempo yendo a Cuba, era un latinoamericanista estupendo, sabía leer muy rápido, muy claro, o sea, como ejercer mucho. Y cuando llegaron estos 2 proyectos, la idea era sacarlo uno en un año, dejar un año por el medio y sacar el otro, que los 2 libros tuviesen como esa idea, ¿no? Sí. Casualmente La revancha fue producto de mi beca de la Fundación Guggenheim, y ya después el otro como un año entero trabajando en Suiza, Armando. Le dije, yo quiero estar los 2 libros, pero quiero que como que salgan, ¿no? En tiempo, y un poco esa era la idea. Y yo recuerdo que el epílogo, que él escribió para Otra isla para Miguel, ese epílogo tiene enfado. O sea, en ese epílogo Kevin está enfadado, era complicado verlo enfadado, por esa parte inglesa como que la tenía mucho, pero ese libro está enfadado, y se enfada un poco por eso, por todas estas historias de las arbitrariedades que, bueno, en la vida de la carcelaria, todo lo que había pasado en Angola. También es un libro que trabaja mucho con el egodocumento, que era algo que me interesaba a mí en ese momento. Esta idea en Cuba sucede algo. A mí me gustaba ese término, creo que es de un holandés, o viene de la escuela holandesa, la idea del ego-documento, o que un poco parte de los documentos del yo de Plumer y toda esta idea, porque en Cuba tenemos esta idea de que ese documento que te da una identidad política, que es al final la que está todavía hoy día por encima de cualquier otra identidad, es individual, pero a la vez es colectiva, ¿no? O sea, está el diploma que se replica igual para todo el mundo, pero hay un nombre que es el que te identifica, ¿no? Y el no tenerlo en un momento dado, pues ya implicaba que podías, o que estabas fuera de la sociedad, ¿no? O de la sociedad en este sentido positiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, él como que, ya después conversando todo esto, fue un libro como que le molestó mucho, el como meterse y saber cómo iba funcionando todo, ¿no? Y ahí es un poco cuando empezamos, creo que en conversaciones con él, también con un profesor, con otro profesor de la universidad, es donde un poco se mete el bicho este de empezar a pensar un poco en el totalitarismo, es decir, cómo empieza, o sea, cómo hay una genealogía del totalitarismo en Cuba, ¿no? Que es una palabra, un concepto, un término, una noción y todo lo que distribuye que molesta mucho, ¿no? Pero un poco en esas conversaciones, entonces creo que ese enfado también venía porque a él, como cuesta hoy, todavía a muchísimos colegas, cubanos y no cubanos, emplear el término o a aplicarlo o, digamos, como que cotejarlo con relación a Cuba, ¿no? Y por eso es un poquito enfadado ese epílogo, ¿no? ese prólogo. Te podría hacer una pregunta un poco para animar, que si quieres hablar un poquito, Henry, de algo eso que a lo que yo me refería como la performatividad testimonial, ¿no? Que tiene que ver con todo ese proceso que alienta buena parte de tu obra, casi todo creo yo, ¿no? Que viene de esas conversaciones, de todo este proceso de acercarse al otro, ¿no? Y que es un proceso que puede ser de una apropiación muy manipuladora,
pero el modo en que tú vas generando las informaciones, a mí me interesa, es una pregunta que quería realizarte hace rato, ¿no? Entonces aprovecho ahora para ver si quieres conversar eso, porque también pioneras, es decir... Sí, yo creo que viene por la timidez. Me decía mi profesor Manuel Alcaide, ya después que yo lo vi al cabo de mucho tiempo, que tiene que ver por la timidez, ¿no? Muy hacia adentro, ¿no? Entonces yo creo que sí, es un proceso de empezar a trabajar, que empezamos con el proyecto, bueno, así a nivel de cine documental. Bueno, primero las intervenciones. Yo le contaba a Guilherme ahí la idea del timo que yo hice, por ejemplo, para la intervención de los baños de Colombia. En la entrevista lo conversamos un poquillo. Y es la idea que yo aplico a un grande de la COSUDE que entra a Cuba a través de la embajada suiza, y me dan $6.000 en el año 99 para hacer esa obra, que ya era un buen dinero para hacer la obra de reconstruir 3 baños. Y el permiso con el que yo llego es como o sea, la idea era timar a la UNIAC para que hiciera la carta para ir a la escuela, y a la vez timar también un poco a la directora de la escuela. Eso es como una onda de arte comunitario o cosas así, y ya después cuando sale todo es cuando lo tienes, ¿no? Ya después esa carta de la UNIAC yo le hice como una copia, y para cada una de las 5 intervenciones, esas grandotas, pues ya entonces yo iba como en el cementerio, por ejemplo, nosotros en el círculo infantil, pues iba un poco con esa carta, ¿no? Ya como que era una onda institucional, si no había manera de hacerlo, ¿no? Eso también te da como unas herramientas para ir ahí un poco en ese sentido. Y ya después, paralelo a eso, comenzamos con los colegas de Producciones Dobosh, que eran artistas. Estaba también Giselle Gómez, que era historiadora del arte, y empezamos a hacer el trabajo en 3 sitios gays underground en La Habana, donde también había una especie de timos, porque los transformistas en la Castropol, por ejemplo, y en la Rosalía de Castro, en ese momento, en el 2000, ellos no podían, digamos, el show tenía que ser un cruce de que tuviera 4 o 5 boleristas, hombres o mujeres, y entonces los transformistas entraban hasta que ya después se cogían toda la noche para ello, ¿no? Pero era un poco híbrido en ese sentido, porque si no, como que ellos solos no podían estar. Y entonces ahí ya hicimos esa obra. Después hicimos la obra de Almacén, que tuvimos la producción de Ángel Delgado en ese tiempo, aportó dinero para el proceso de edición, por ejemplo. Sí, esta idea de la colaboración, a donde quiero llegar es que esta idea de no solamente era entrar en lo que en ese tiempo yo llamaba guetos culturales, ¿no? Sino también cómo intentar aglutinar a colegas, ¿no? Un poco la idea de Dobosh era eso, o sea, cada uno aportaba lo que tenía, ¿no? Y íbamos produciendo no solamente obras mías, sino obras de otros colegas. Se produjeron más obras mías porque yo, o sea, como que trabajaba mucho, entonces sí. Pero un poco, sí, esa era un poco la dinámica. También se produjo un libro, que fue la tesis de Giselle Gómez y de Lisbeth Fernández de Historia del Arte. Recuerdo que produjimos un libro muy lindo, era sobre la muerte, o el trabajo con la muerte en el arte cubano. Un libro, una tesis bien interesante. Y pues se produjo el libro en serigrafía y todo esto, ¿no? Y ya después pues siguieron todo el trabajo con estos espacios de la prostitución, los mendigos, después el mundo, digamos, el mundo gay underground, del transformismo. Habían algunos transformistas que no eran gay, eran bien interesantes. Siempre nos resultó bien atractivo, porque se cruzaba mucho. La historia de Chichi, la asesina, que es la portada que está en el libro, que la eligió Carlos Alberto Aguilera, es bien, porque esta historia, ella es una historia bien, porque viene del mundo, del presidio, cuenta la historia de los bugarrones presidiarios en ese tiempo, cómo las violaban, ¿no? Y cómo ella tiene que aprender a comportarse como un hombre que se peleaba frente a los hermanos, y ya su otra vida, digamos, más gay o afeminada, como ella decía, en otro ámbito, ¿no? Entonces ahí es todo ese trabajo, y sí, había un trabajo en que conversaba muchísimo en los albergues igual. Trabajamos en 3 albergues, en La Habana Vieja, en Bahía y en Alta Habana, y primero fuimos Iván y yo con un colega a conversar con las personas, y ya después fuimos, pues qué sé yo, a lo mejor a los 15 o 20 días ya fuimos con una cámara y con una grabadora de periodistas, ¿no? Y ya después íbamos otra vez
porque nos interesaba mucho esa idea. Eso fue algo que retomamos después también con los interiores del trabajo de Bendita Prisión, que hicimos en colaboración con Celia Junior y yo, y un poco trabajamos también con los interiores, ¿no? O sea, una antigua cárcel en Güine, una cárcel colonial que después de pasar por muchos usos el inmueble, pues termina siendo en el 2017 un espacio prestado para que lo convirtieran en casa una gran parte, un gran número de personas, eran como 15 familias, y ahí trabajamos un poco con el interior, ¿no? O sea, qué pasaba en los interiores, cómo se reconvertía, y yo creo que es algo que narra mucho también esta idea de lo y por ejemplo se ha ido mucho a conversar entonces pues también con las mujeres mientras yo estaba trabajando, o sea, con los hombres. Ahí había como una idea de un poco dividir el género, porque si no, no había manera de entrarle, ¿no? Eso es otra también, digamos, herramientas o estrategias, digamos, ¿no? Yo, aprovechando que el micrófono está de este lado, también quería preguntar a Henry, que bueno, hemos tenido conversaciones, ¿no?, sobre violencia, cultura ahí en el Instar, y un poco algo que le sorprendía mucho a Henry es que la presentación de hoy fuera el 27N, justo, ¿no? Me gustaría un poco que pudieras ampliar, ¿no?, porque este día es tan singular, ¿no?, que es, digamos, porque digamos en México en general, ¿no?, es poco conocida, ¿no?, la circunstancia como de manifestación en Cuba, salvo por lo que yo he visto como los círculos que son cercanos al mundo del arte, ¿no?, de los museos, etcétera, ¿no?, y que, digamos, como en la opinión pública casi siempre se alimentan de lo que suelen ser los medios tradicionales en México, ¿no?, de la izquierda, que ahorita está completamente, hace mutis, ¿no?, total, sobre lo que está pasando en Cuba en este momento. Entonces, un poquito como para dar este ambiente, ¿no?, panorama, esta cartografía, ¿no?, de la movilización, me gustaría que pudieras abundar en la relación, ¿no?, entre este libro y este momento, tu participación, pues, con el 27N, ¿no? Dolor de cabeza. No, a ver, el libro fue con coincidencia. ¿Te acuerdas que te escribí hoy? Lo pusiste en la fecha el 27 de noviembre. La has cagado. Pero bueno. Sí, a ver. Es que ya se viene diciendo mucho, ¿no? Sí, casualmente yo preparé ahora hace poco un dossier entre Hipermedia y Artículo 19, que debe salir esta semana, con varias de las personas que estuvieron, con parte de la gráfica que se ha estado produciendo durante todo este año. Y un poco... Yo igual soy un poco escéptico con todo eso, ¿no? Yo creo que la idea es entrar y salir. Te voy a hablar de mi experiencia personal. Bueno, el cruce con el libro, yo creo que es como parte de lo que hay en Cuba, es decir, es una violencia estructural, es una violencia que está mamada por la sociedad. O sea, yo creo que es importante decirlo. El otro día lo comentaba en la conversa que tuvimos para el evento de Hipermedia, lo comentaba Anet, que está por aquí. Es algo que lo ha mamado la sociedad, y la sociedad es, digamos, no vamos a poner la máxima responsable para no ser pesado, pero sí tenemos una responsabilidad sumamente importante, ¿no? O sea, si más colegas dijeran no, pues no hacer los actos de repudio, tirar huevos, tirar palos, es decir, los hombres tocarse ahí los huevos delante de las mujeres que están repudiando, pues entonces iría mejor, ¿no? En las élites intelectuales, que es algo que a mí siempre me preocupa, ¿no?, yo creo que sigue siendo igual. O sea, hay un nivel de, vamos a llamarlo, de silencio con muchas aristas, ¿no?, y por muchas, digamos, por muchas condicionantes que son respetables, pero bueno, es algo que ha pasado siempre. A donde quiero llegar es que es algo que ha pasado siempre, es algo que está, y creo que quizás la relación del libro, de hecho, casualmente, justo Aguilera y yo terminamos la entrevista y se publicó como un mes antes de que pasara lo del 27 ¿no? Ya habíamos, pero igual, a donde quiero llegar es que como es algo que está en Cuba y que está en la sociedad cubana, pues entonces es algo que tenía que pasar, ¿no? Y que va a seguir pasando. O sea, realmente yo no creo que el castrismo se termine en Cuba ni en 5 años ni en 10. Yo creo que eso va a tocar por lo menos 30 años más, y cuidado. No sé, mirándolo como está. Porque hay un elemento social que es importante.
Ya después, todo lo que pasó, pues claro, hay una deuda, y a la vez podemos decir que hay toda una genealogía de la manifestación en muchísimo sentido en Cuba, en todas las generaciones. Desde las élites de la cultura siempre ha existido el disentir, la protesta, ¿no? Yo creo que podríamos poner la primera protesta, pues la de Virgilio Piñera cuando se pararon en el famoso evento de los Poseas. Fue la primera protesta, podríamos ponerla así, ¿no? O sea, agarró y dijo lo que dijo, ¿no? Y en ese momento, básicamente, todo el mundo siguió el ritmo de lo que había, ¿no? Igual también estaba toda la idea de que había triunfado la revolución, o sea, los héroes y todo esto, y toda esta parte épica y heroica que al final siempre genera una ilusión que es mucho más potente que un escritor como él, pese a la importancia que ya tenía, pero era una importancia que en ese momento también ya como que se le empezaba a restar por el mismo funcionariado de la cultura, ¿no? Incluso por funcionariados gay, por así decirlo, como Guevara, ¿no? O sea, que era algo como ya, cuando lo miras hoy, era como que bastante jodido, ¿no? Pero bueno, a donde quiero llegar es que siempre, yo recuerdo, antes de irme de todos esos grupos del 27N, Centera, el WhatsApp y todo esto, porque teníamos la idea de que estaban pinchados, yo siempre dije que no, que es que habían topos, habían informantes, es decir, al final no creo que haya sido así, pero bueno, yo en un momento dado recuerdo que empezamos a hablar así con Jopi y eso sobre la carta de los 10, que es que yo creo que la carta de los 10, aunque no se quiera ver, fue un pequeño parteaguas entrando en esa onda de digamos, en esta etapa de la caída del muro, o sea, ahí en el año 91, eran intelectuales muy importantes, gente que trabajaba en la institución con un trabajo de años, con premios, o sea, y de alguna manera generan estas cartas en un ambiente en el que no, esta carta pidiendo básicamente el ABC que se ha pedido siempre en Cuba, más allá de que ahora tengamos 2 o 3 variables más, pero básicamente es eso, ¿no? Y yo creo que fue importante en ese sentido. Ahí el 27N como comunidad generó buena sinergia, se implicó muchísimos colegas que estaban en el exilio, ¿no? En un momento dado era un poquito pesado porque muchísimos de esos colegas pues ya querían ser como los ideólogos de los que estábamos dentro, ¿no? Entonces ahí es cuando yo empiezo como a salirme, pero bueno, yo creo que era algo normal en ese momento. Otra cosa que me gustó es que al final, desde el principio siempre, al menos yo con las personas que más me conectaba, que eran pocas, realmente a mí esta idea del grupo y la comunidad como que no me atraía mucho, pero sí fue bueno siempre la idea de que cada uno, como cuando te agotaras, pues que te fueras a dormir, ¿no? Yo creo que eso es importante porque la idea de manejar el mismo proselitismo, el mismo forcejeo de las organizaciones políticas y de masas en Cuba, ¿no? O sea, de la escuela, de los pioneros, en fin, todo esto, pues ya como que era bastante incómodo. Yo creo que hubo momentos en que eso parecía que iba a suceder, pero después no, ¿no? Y bueno, ya después se generó todo lo que se generó, gracias a Dios, durante todo este año, ¿no? Después vino la primavera de Luis con la huelga otra vez, o sea, todo lo que pasó el 4 de abril con Michael, que para mí que fueron dos, o sea, siempre recuerdo y digo que el 27N existe gracias o sea, gracias o por desgracia a lo que sucedió con el movimiento San Isidro, ¿no? Pero, y también yo recuerdo que nosotros estuvimos leyendo poesía el 25 y el 26 en la iglesia de Paula, y entonces se decidió ir al otro día a las puertas del Bellas Artes, a pedirle a Jorge Fernández, el director de Bellas Artes, como que hiciera algo que intercediera. Yo dije que no iba, primero porque había que ir vestido de negro, yo no me iba a vestir de negro, y segundo porque ya desde septiembre de 2018 algunos artistas habíamos roto, o sea, relaciones directamente con Jorge Fernández. Es esta idea de que es el funcionario, que es el policía bueno, ¿no? Pero siempre está como jugándola por detrás de una manera muy jodida. De hecho estuvo dentro de los 5, o sea, como parte de los 5 funcionarios que estuvieron en la reunión aquella del 27 por la noche. Y entonces sale esta historia que ya Junior García la ha contado en 2 o 3 entrevistas, y es que él y los colegas de teatro pues idean ir al otro día
Y entonces ya como por la noche, pues todo el mundo nos conectamos y fuimos al otro día a partir de las 10, las 11 de la mañana empezamos a llegar, ¿no? Y ya después un poco lo que se conoce, yo creo que no fueron 300 personas, incluso algunos colegas, digamos, de los de nuestro bando han dicho que 300, no, pues pasaron aproximadamente 700 personas entre que pasaron, o sea que hubo un momento ahí que ya tuve dos encontronazos, yo tuve dos encontronazos con dos paramilitares, dos de la seguridad que estaban ahí como vestidos de civil. Había uno que estaba todo el tiempo acosando a Tania, los recuerdo, que fue al que yo le di el parón. Y también hay un detalle, igual esto lo voy a tirar un poco, pero hay un detalle con esta idea de los jóvenes, ¿no? Ahí había un proceso, como yo decíamos, un proceso transgeneracional, que es lo mejor que ha tenido. Por ese lado, evidentemente había más jóvenes, pero un proceso transgeneracional muy importante. Y por otro lado, esta idea de los jóvenes me da como una cosa ñoña, quizás intelectual, de que bueno, si eres viejo ya no hay que escucharte, ¿no? Pero si eres joven, coño, por decirlo los jóvenes, es como un poco ñoño, sobre todo por parte de intelectuales ya como mayores, que tienen una voz crítica, me parece un poquito ñoño. Y un ejemplo de eso es esta señora que después se convirtió en un gráfico muy lindo, que es una señora muy mayor, como de 80 años, que se le para delante un policía por el Capitolio cuando el 11J. O sea, no. Y dice, óyeme, aquí, ¿no? Y le planta cara. Entonces, habría que revisarse un poquillo, de eso fue algo de lo que discutimos también en los grupos, ¿cómo? Porque ya desde diciembre se empezó a estructurar un discurso, sobre todo desde las voces críticas, o sea, desde las voces intelectuales autorizadas que estaban fuera de Cuba, ¿no? Y entonces todo el tiempo entonces intentábamos cuidar un poco esa idea. Y por ejemplo lo de transgeneracional, que fue algo que discutimos, pues nunca se ha como tocado, ¿no? Y a mí me parece algo importante. Quizás podría ser algo importante para el segundo aniversario del 27N, si es que lo hay, ojalá que no lo haya en ese sentido, ojalá que se celebre otra cosa, ¿no? El 11 de julio, no lo sé, ¿no? Pero al final, porque al final yo creo que ya hoy día habría que revisar un poco eso, ¿no? Ya como el discurso empieza a repetir, entonces quizás enfocarnos más en qué pasa con San Isidro, ¿no? A mí me sigue gustando esta idea de que fueron los negros de San Isidro los que pusieron a los pensadores blancos de dentro y de fuera entre la espada y la pared, ¿no? Pero incluso a la producción de las artes visuales en Cuba, ¿no? Entonces, no sé, hay que hacer toda una revisión de eso. A mí realmente no me interesa hacerlo, o sea, yo creo que al final es un gesto más, ¿no? Como pasó. Hubo algo muy lindo que yo siempre le cuento, porque me siento orgulloso de eso, vamos a decirlo así, utilizando esa palabra, y es un momento en el que Fernando Rojas, o sea, habían tres coordinadoras, era Camila una de las coordinadoras, Junior García, y no recuerdo el otro, la otra, no sé que eran tres, en que se dice, vas allí y dice que hay una persona que no puede entrar. Yo siempre pensé que era Michel Mato en principio, porque Michel Mato ya venía desde todo el evento del festival y los puños arriba y todo esto, y Michel Mato y Omnipoeta pues eran personas que nunca desde ese momento pues como que las autoridades culturales le dijeron que más nunca iban a conversar con ellos, ¿no? Y entonces estaba Tania de este lado y Michel aquí, yo estaba en el centro y le dije, no, pero ellos dos van a tener que entrar, y era Tania en ese momento, pero bueno, al final entró porque dijimos que no iban a entrar ni Michel, o sea, la idea era que si no entraba Michel a Mauritania, pues como que seguíamos plantados, ¿no? Y eso fue algo importante, porque el hecho de que hablaran dentro fue algo muy importante. También pues recuerdo que cuando llegó Jorge Pérez Burría y Fernando Pérez, yo me iba, yo de hecho lo dije, o sea, me voy porque estos tipos vienen a cagarnos, estos tipos, yo siempre pensaba de que los llamaron. Yo también lo creo, pero bueno, en fin, lo dejo ahí, es mi criterio, ¿no? Y entonces había una gran amiga, Alejandra Pino, que es arquitecta, y también estaba Julián, y estaba el Doble, y me dijo, no, bro, no te vayas, entonces ya pues me quedo, ¿no? Pero igual, entonces la idea era quitar dos, y dijimos, no, eran 30 más ellos dos. Y básicamente nada, dentro de lo que hablaron fue nada, no tenían nada que hablar, además ahí se habló de criterios, o sea, todo el tiempo hablando, o sea, de términos de represión, autoritarismo, totalitarismo, dictadura. Recuerdo que Michel utilizó 2 veces la frase asno con garra, contó 2 ocasiones cómo ellos habían sacado a Luis Manuel ensangrentado y esposado de la cárcel, o sea, nada de eso conmovía a ninguno de los funcionarios que estaban, ¿no? Otro detalle que me gustó, que yo tenía un borrador
y después lo deseché. Era la vicepresidenta de la UNIAC, que no recuerdo su nombre, y ella fue un poco la que cierra, digamos, la intervención de cada uno de los funcionarios, y ahí hizo parar primero todas las mujeres hablando, o sea, Catherine Bisquet, Camila Lobón, Tania Rubera, Camila Costa, Claudia Jean-Louis, mujeres represaliadas, vamos a llamarlo, ¿no? Y esta señora un nivel de solidaridad impresionante. Ella empezó a hablar, recuerdo que primero que empezó a hablar, y absolutamente todas las mujeres que mencionó y otras se rieron de ella porque empezó a hablar diciendo, bueno, yo he dejado de hacer mi obra como musicóloga para prestar mi servicio como funcionaria. Y todo el mundo sería, bueno, pero tú lo has elegido, ¿no? Pero el nivel de sororidad de esta mujer fue impresionante, ¿no? Eso es algo también bien... Y nada, después Jorge Pergorría y Fernando Pérez se pararon y dijeron, bueno, sí, hay que mantener este canal de diálogo, no sé qué, pero ya, no más que eso, ¿no? O sea, no le echaban el plomo que hubiésemos querido que hubiesen echado. Porque entonces, ¿para qué vas a ir? Entonces, un poco de vaselina, ¿no? Como decimos vulgarmente hablando en Cuba. Así otra anécdota que te cuento, no sé, después salimos a las 2 y algo. Recuerdo que también hablamos con la gente de EFE y le pedimos por favor que fue también algo que le pedimos que por favor que la prensa extranjera que le llegara en Cuba cubriera. Se lo pedimos encarecidamente. Y ya después nos fuimos y cuando nos íbamos yendo, pues nos íbamos mandando mensajes, ya sabes, y desde el Maine hasta, bueno, donde entramos, los que no están en La Habana, pero donde entramos estaba militarizado de ambos lados todo, ¿no? Todo estaba militarizado. Yo creo que sí, no sé si sabremos algún día el número de militares y de militares civiles que estaban también entre nosotros, ¿no? Sí. Bueno, ya después de esto vino varios altercados, bueno, en todo el estado de sitio que hemos visto en las redes, básicamente con todas las colegas, las mujeres, ¿no? Yo digo que es la revolución de las mujeres, no la revolución de los aplausos, ¿no? Pero bueno, y ya después, bueno, vino todo el suceso del 27 de enero y todo eso, y bueno, repito, todo lo que pasó en la primavera con Michael, con Luis, ¿no? Todo el estado de sitio de las mujeres, ¿no? Pero yo creo que como evento, evidentemente, fue un parteaguas a nivel de manifestación, a nivel de ese disentir público, ¿no? Yo creo que incluso muchísimos colegas fueron como para hacerse una foto entre las 6 y las 7, entre las 5 y las 6, porque era la idea de ir, ¿no? Era como cuando ibas el 1 de mayo, que lo sentías, a lo mejor cuando eras más chamaco, ¿no? Que uno no tenía la noción, pues ibas y después ibas como una fiesta, esta idea de la pachanga socialista, ¿no? Creo que tenía un poco de eso, pero igual es válido, ¿no? Yo creo que al final sumaba. Y sí, como evento, evidentemente fue algo importante. Para mí personalmente un poco esto es lo que me deja, ¿no? Me deja ahí como puntos que a mí me gustaría analizar ya como representación de algo que pasó y que es lo que lleva. También creo que es importante porque cuando lo miras hacia atrás, ya con relación puntualmente, con relación a las artes visuales específicamente, recordemos que las artes visuales en Cuba se han vendido mucho al mundo como este producto, como una generación, sobre todo en los 80, principios de los 90. Una de las cosas que más ha vendido es esa idea de plantar de cara al poder y de contestarle al poder, ¿no? Y yo ponía el ejemplo el otro día, por ejemplo, de un evento mítico de las artes visuales, en un space de Twitter que estábamos ahí conversando sobre esto, que es el juego de pelota del año 89, ¿no? A mí, por ejemplo, tampoco me gustó la idea del juego de fútbol, ¿no? No sé, no me aportaba nada porque al final muchísimos de los colegas que fueron, al final fue gente de los artistas que fueron a esa idea de jugar fútbol, que igual suma, repito, es un gesto democrático igual, vamos a llamarlo así, pero fueron gente que no le importó y que nunca han puesto ni siquiera una protesta por Luis Manuel en las redes, o sea, que es lo mínimo, ¿no? Pero lo mínimo, pero ya es altamente penalizado en Cuba, o sea, no es altamente, pero es una pena que te puede joder la vida un tiempo, ¿no? Y entonces no me interesaba, y tampoco me interesaba porque cuando aconteció el juego de pelota en 1989, el árbitro del juego de pelota fue Rubén Torrellorca, un artista que en ese tiempo era asesor, una especie de asesor curador del Ministerio de Cultura, y él prohibió que el grupo ARDE, el grupo más radical que existió en Cuba, que digamos es el gran antecedente de todo lo que ha pasado en la relación entre el arte y el activismo en Cuba,
la preocupación incluso por los presos políticos. Fue Ardé uno de esos primeros grupos que desde el arte empieza a activar esa zona, ¿bien? Y Ardé ya en ese tiempo estaba estigmatizado. Y al grupo Ardé se le prohíbe jugar en el juego de pelota. Y él fue el grupo más radical, el grupo más interesante, el grupo que más hoy se está recuperando, quizás por eso mismo, porque la historia pone las cosas en su lugar, ¿no? Y entonces, por eso tampoco me interesaba. En ese momento yo recuerdo que no se lo conté a los colegas, ¿no? Porque no me interesaba. Además estaba en ese tiempo de Yabó, o sea, no me interesaba tampoco entrar en esa dinámica. Pero tampoco me interesó por eso, porque era la idea de rescatar un mito que tenía un gran problema y que ese problema no llegó a suceder el 27N. Porque si hubiésemos pensado como Rubén Torres Llorca en ese momento, hubiésemos dado fuera a Tania y a Michelle Mato, para no echar a perder el mantecado, ¿no? Y no, entonces, ahí, por ejemplo, ya las élites, o sea, hay como una idea que lo que quiero decir es que en esa gran genealogía de 60 años, cada movida va sumando un gesto más, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que puede ir algo en ese sentido. Va a hablar Celia González. Ay, Celia González. Detrás de las cámaras. Sí, detrás de las cámaras. No, yo justo estabas diciendo lo de Rubén Torres Llorca, que estaba pensando que yo creo que el atrevimiento más grande que relaciona el 27N y tu libro, tus 3 libros, es pues atreverte a poner en diálogo y en paralelo a los negros pobres de barrio, a los proxenetas, a las prostitutas, en diálogo con tu padre, con un funcionario, con los héroes de guerra de Angola, con los intelectuales blancos, ¿no? Es algo que a mí me impresionó mucho cuando conocí tu libro Otra isla para Miguel, lamentablemente hasta el 2016, porque otra cosa que ha pasado en el mundo, en la escena intelectual cubana, es esa ruptura constante, ¿no? Si yo no conocía de Ardé, yo no conocía de la obra de Henry hasta muy tarde, y uno empieza como a producir desconociendo lo que ha pasado antes, porque es sistemática esa desestructuración, ¿no? Y algo que yo creo que es fundamental, y algo que nos pedían los funcionarios en el 2018 cuando protestábamos contra el decreto de ley 349, era que nos decían: ¿por qué protestan? Si esto no les va a afectar a ustedes son graduados de escuelas de arte, ustedes tienen un registro, ustedes no tienen ningún problema ante esta ley. Y ellos lo que no entendían era que nosotros estábamos protestando porque a los que iban a terminar afectados eran artistas como Orny Salafranca, como Luis Manuel Otero, como Michael Osorbo, como Denis Solís, y lo que estábamos previendo era que ellos eran los que iban a terminar en las cárceles. Y hoy estamos nosotros aquí en la Ciudad de México, los intelectuales blancos, conversando. Pudimos salir de Cuba a pesar de que hemos estado presos y a pesar de que los teléfonos estaban pinchados y todo. Pues aquí estamos hoy, ¿no? Libres. Y ahí están Luis Manuel y Michael presos. Porque ese es el atrevimiento que el Estado cubano no se permite. Es decir, lo que no es permisible es que hablemos y estemos juntos a los negros. Es que es extremadamente clasista y racista, porque es la manera que tienen de controlar la población. Y lo que hace la obra de Henry desde el principio, y que a mí me parece sorprendente porque además lo está haciendo desde hace 20 años, es ir a escuchar a estas personas que uno piensa, bueno, ¿qué vas a aprender? Pues mucho. Porque están lidiando directamente con un nivel de violencia de todo tipo, un nivel de precarización social, política, económica, espectacular. Y ahí está, ¿no? Ahí fue Henry a escuchar a las prostitutas, ahí fue Henry a escuchar a los delincuentes, a los vendedores de droga, a los mendigos que dormían en la calle, a las personas que se habían quedado sin casa, que también en su mayoría son negros. Ahí fuimos en el 2018 a escuchar a todas esas personas que estaban viviendo en una antigua cárcel y usándola como casa, como única alternativa. Todos negros también, y no es casual. Y esto es lo que no perdona el Estado. Ese es el gran atrevimiento que no perdona. Es decir, ¿cómo es posible que llegues a arriesgar tu carrera como un intelectual de élite? Que llegues a arriesgar las oportunidades de, por ejemplo, irte a una bienal internacional escogido por el Estado, y prefieras ser un migrante, y prefieras pues dejar todo eso atrás y migrar antes, hacer un pacto con el Estado, solamente porque no nos podemos permitir dejar fuera a la población negra, y ellos tampoco se lo permiten, es decir, dejarse a sí mismos. Son gente que no hay que darle voz, la tienen.
ahí están, la tienen. Y a mí eso me parece que es muy valioso, porque además Henry lo estaba haciendo en el año 2000, cuando no había prensa independiente en Cuba, cuando le tocó lamentablemente a la escena del arte asumir lo que tenía que haber hecho la antropología, la sociología y la prensa independiente, que no estaba, que no existía, ¿no? Y nos tocó a nosotros, digo nosotros, porque también hice mucha obra así, a pesar de no haber conocido la obra de Henry, era una necesidad. Es decir, que quedara un registro, un documento, ¿no? de qué estaba pasando hace 20 años con la población, que no era parte del relato oficial y que no lo es todavía hoy, pero que definitivamente hoy ya tiene un espacio mucho mayor, y eso yo creo que es fundamental, ¿no? Entonces, para mí fue como muy, muy valioso conocer la obra de Henry, y yo creo que ese atrevimiento es el que nunca le van a perdonar, ¿no? Ni el Estado ni los intelectuales que hacen pacto con el Estado. Pues no sé si alguien más en el público quisiera comentar algo, preguntar, interactuar. Debo, se pregunta Debo como los maestros, qué pesado. A ver tú. No, tomamos un café, ¿no? Sí, nada, si no hubiera ninguna otra cosa más, pues simplemente agradecer el espacio de Aeromoto. Sí. Una buena pregunta, ¿dónde se pueden comprar tus libros? Aquí habría que preguntar a los colegas de Rialto, no lo tengo claro, pero yo creo que aquí lo han colocado en Artis, en la librería, creo que está ahí, y ya después online, no lo sé, no lo tengo claro. ¿Qué librería? ¿Cuál? Artis, ¿cómo se llama? Lo decimos. Exit Art, disculpa. Exit Art, me equivoqué. Exit Art. Sí. Pero igual, vamos a pedirle más para regalar. Te quedan varias personas. Pues en librería Exit, ahí pueden encontrar el libro de Henry de momento. Y bueno, por lo demás, pues nada, agradecer nuevamente el espacio de Aeromoto, a Henry, a Iliana por su participación en este evento, y pues continuamos con la conversación. Sí, muchas gracias. Gracias.